Muy bien. Creo, ¿alguien me recuerda qué estaba diciendo? No. Estoy joven todavía. Cuando el Señor me permite venir desde tan lejos, desde Argentina, allí donde se termina el mundo, y entre paréntesis, desde el país campeón del mundo, tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Bueno, es obligación, sí. El Señor me permite estar con dos familias aquí, la familia que son ustedes. Veo que se agranda la familia, algunos no los conozco, y la familia ante su palabra. Y de repente los veo a todos juntos, así que es muy especial para mí estar aquí. Muy bien, no quiero invertir mi tiempo en hablar de otros asuntos que realmente me apasionan, así que les invito a ir a la Biblia directamente en Lucas 14. Quiero tratar con ustedes de una parábola que es muy especial en mi vida como misionero, pero creo que es relevante para todos nosotros. En un sentido, todos somos misioneros, tenemos la misma misión. Si estamos en Cristo, tenemos la misma misión. Y dice allí en Lucas 14, dice, y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, subraye esa frase, para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Según las costumbres de esos días, y me voy a remitir en este sermón en varias oportunidades a las costumbres de esos días, porque realmente nos separa un abismo de ellos, de esos días, de esa cultura del Nuevo Testamento y nosotros. Bien, entonces sí o sí estamos obligados a entender un poco más qué estaba pasando allí, pero en esos días comer juntos era un tema muy especial, muy sagrado, pero se le agrega el condimento del día de reposo, bien, que era un día, hasta el día de hoy es un día muy especial, pero se le agrega un condimento más, que allí estaba presente Jesús, un maestro. Bien, si ellos bien no lo consideraban un maestro, porque se observa allí la forma en que ellos lo invitan para estudiarlo. Horrible, ¿no? Yo no podría comer si estoy ahí. Sentirse observado con cuestionamientos de este tipo, como animales salvajes, de alguna forma dándole vuelta a su presa, horrible, pero allí está Jesús sentado con ellos. Y la actitud que describe el narrador, en este caso Lucas, de los anfitriones, es para denotar en el lector, es decir, nosotros, la maldad de estas personas. A pesar de la religión, porque los fariseos eran religiosos, pero desconocían la gracia. Y yo creo que la combinación de esas dos cosas es horrible. Religión sin gracia. Y dicho sea de paso, la única religión verdadera es la única religión que tiene gracia, que es la fe cristiana, el cristianismo. Todas las demás desconocen este asunto de la gracia. Así que los fariseos, que eran expertos en la religión, en la ley de Dios, no conocían la gracia. Y no significa que la gracia no esté en la ley, simplemente que ellos estaban velados de ojos a ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y era lo que tenían. No entendían teológicamente ni en la práctica la gracia. Por eso no entendían a Jesús. Es decir, tenían ahí la gracia encarnada de Dios. Y no lo entendían, ni lo observaban. Los fariseos eran, según la ironía de un escritor, gente buena en el peor sentido de la palabra. Así que ellos estaban allí observando a Jesús. Y observen el versículo 7, y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió
cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que el que te haya invitado, no sea que él haya invitado a otros más distinguidos que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga: dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Y allí viene la exhortación: porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. En el versículo 7 es muy notable el menosprecio al Señor. Nos debería doler leer esta historia, porque nosotros apreciamos al Señor, y en esta cena Él es menospreciado, nuestro Señor. Dice el versículo 7: y advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa. ¿Quién debía sentarse en esos lugares? ¿Quién era el más distinguido de ese lugar? Sin dudas, el Señor. Sin embargo, Él no estaba allí. No estaba sentado allí. Él fue menospreciado. Él se sentó en cualquier lugar. No era el invitado de mayor honor en ese lugar. Y el Señor nos dice estas cosas que son técnicamente o políticamente ofensivas. Las cosas que está diciendo Jesús aquí, políticamente no correctas, pero no lo dice porque Él está ofendido, porque se siente mal, porque yo debía sentarme allí. Lejos sea eso de nuestro Señor. Él es humilde, no necesita la honra de los hombres. Inclusive estas palabras de Jesús apelan a lo más bajo de nosotros. ¿Sí o no? De querer ser distinguido delante de los hombres. ¿Luchamos con el temor al hombre nosotros? Como una necesidad de ser honrado por los demás. Es cuando perdemos de vista a Dios. Entonces el Señor, en un sentido, está usando estas palabras desde lo más bajo de nosotros para elevarnos a lo más alto de la vida espiritual. Pero Él no está ofendido. Su contentamiento no viene de la mirada de aprobación de los demás. Y esa es nuestra lucha constantemente, como que sentimos que nuestra alma necesita de la aprobación de los demás. No es el caso de Jesús. Él siente plena felicidad y satisfacción en su relación con el Padre. Y esa es nuestra meta como hijos de Dios, como creyentes. Pero Él está metiendo de alguna forma el dedo en la llaga, el epicentro de la pudrición de la religión de ese momento, y quería prevenir obviamente a los discípulos de esta actitud. Si vamos a seguir al Señor, no podemos caer en esta tentación. Ya lo dijo en Lucas 20:46, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Es decir, quieren ser la cara más prominente de las fotos. Pero luchamos también nosotros con eso. El escritor hace notar cómo los fariseos iban sentándose a medida que llegaban en los lugares de honor. ¿Qué quiere decir esto? Que se honraban a sí mismos, sentándose ellos mismos. Es decir, cada uno se sentaba donde creía que merecían estar. ¿Y dónde pensaban que merecían estar? En los lugares de honor. La primera línea de los lugares de honor. Y el Señor les anticipa en estas palabras cómo termina la historia del mundo. Cómo termina nuestra historia particular. Versículo 11. Todo aquel que se ensalce o se enaltece será humillado. Y en un sentido, toda persona
que tenga su propia vida como prioridad en este mundo, va a ser humillado. Y todo aquel que su prioridad sea Dios, nuestro Señor Jesucristo, será ensalzado. Así será el fin de la historia. El Señor anticipa en estas palabras lo que finalmente pasará con todos ellos y con todos los que tienen este concepto orgulloso de sí mismos. ¿Qué lucha el orgullo, no? ¿Qué lucha? El orgullo es nuestro peor problema, hermanos. Y seguir a Jesús es una cuestión de qué vamos a hacer con nuestro orgullo. No es un tema periférico, es absolutamente un tema de prioridad en la vida cristiana. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hace con su yo? Niéguese a sí mismo. Y eso es doloroso para nosotros, pero es liberador. Es la esencia de la vida cristiana. Porque todo aquel que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Es tan esencial en la vida cristiana que es un énfasis constante, por lo menos en mi iglesia local. Porque es el énfasis constante a la hora de leer mi Biblia. Como que el Señor trae en todo momento este tema. Es Cristo o yo. Cristo o yo. Cada mañana me despierto. ¿Cómo voy a vivir? ¿Voy a vivir a Cristo o voy a vivir autoenfocado? Entonces es un tema crucial, vital, es un valor esencial de la vida de una iglesia local. Debemos promover la humildad como uno de los valores más importantes a la hora de vivir la vida cristiana. Y el Señor está justamente tratando de esto. Ser humillado en nuestro pasaje significa ser condenado. No es simplemente sufrir la vergüenza del momento, que debería ser, debe ser feo que alguien se siente y vengan y te digan, no, delante de todos, este lugar es para personas importantes y te lleven atrás, ¿no? Pero no es este asunto lo que el Señor quiere traer a las mentes del lector, sino que ser humillado es ser condenado. Así que el anfitrión, pensando en el anfitrión, jamás esperaría oír las palabras de Jesús, del versículo 12. Dice, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas tu recompensa. Era lo que estaba sucediendo allí, ¿no? De eso se trata este almuerzo o cena. Esta clase de personas eran los que estaban allí presentes. Más Jesús y sus discípulos simplemente fueron añadidos como un espectáculo para ser estudiados, pero no con la mejor actitud, sino para ser observado, cuestionado. Si quieres ser realmente bienaventurado, dice Jesús, ¿a quiénes debes invitar? Versículo 13. A los pobres, mancos, cojos, ciegos. Y dice el versículo 14, y serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque así es Dios. En realidad, Jesús está haciéndonos pensar en algo mucho más grande que sencillamente un acto de hacer una comida. Está pensando básicamente en el carácter de Dios, un Dios lleno de gracia. Si vamos a seguir al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios lleno de gracia que tiene esta actitud para esta clase de personas. Y nosotros somos pobres, mancos, cojos, ciegos. Si alguien dice, no, yo no soy eso, ahí está el tema. Ahí está el tema. Si alguien dice, yo no soy eso, entonces te estás identificando con los fariseos, los distinguidos. De eso se trata esta parábola. El Dios lleno de gracia trata con gracia, pero con cierta clase de personas. ¿Sí? Con cierta clase de personas. Como dice Pablo en 1 Corintios, lo vil del mundo, lo menospreciado, los no nobles,
los no poderosos, lo débil del mundo, escogió Dios. ¿Nos identificamos con esta clase de personas? Los cojos, los mancos, los ciegos. Pero a este tipo de personas serían las últimas personas que los fariseos invitarían a su casa. Jamás entraría en la casa de un fariseo un manco, un cojo, un ciego. Según los fariseos y su doctrina, este tipo de personas no son bienvenidas en su casa. ¿Por qué? Porque no son bienvenidas en el reino de Dios. Esa era la doctrina de los fariseos. Jamás Dios va a invitar a entrar en el reino de Dios a estas personas que están malditas por el pecado. Y la evidencia de que no tienen salvador no tienen salvación es justamente sus defectos físicos. Porque Dios no los quiere. Dios no quiere esta clase de personas. Nacen en pecado, están maldecidas por Dios. ¿Se acuerdan, no? La actitud hacia el ciego de nacimiento en Juan 9. ¿Cuál era la postura teológica? Ellos nacieron en total pecado. Y aquí encontramos el tema del reino de Dios, versículo 15. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo aquel que coma pan en el reino de Dios. No sabemos la motivación realmente. No sabemos si es alguien que está emocionado, un pentecostal, quizás. Pero no lo sabemos. Pero ahí está, dice: bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Todo aquel que coma pan. Los invitados a la mesa en el reino de Dios. Y ahí es la introducción a la parábola. Leemos en el contexto un poco rápidamente. Dice el capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando afuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. Gloria a Dios. Ahí están los argentinos. Ahí entramos. Y usted, y todos nosotros. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo ahí? En la mesa de Dios. En su reino. Es impresionante esto. En Argentina tenemos un dicho, no sé si tiene sentido aquí, es: ¿quién te viera y quién te ve? ¿Tiene sentido aquí eso? Como, mira lo que vos eras y lo que ahora sos. Como, ¿qué haces ahí sentado? En la mesa del reino de Dios. ¿Qué hace este ahí con Abraham? Bueno, nos preguntamos qué hace Abraham también, ¿no? Porque ninguno es digno de estar sentados allí. Según la teología de los fariseos, ellos estarían sentados en la mesa. Obviamente, en el primer lugar en el reino de Dios. Así es como ellos se percibían. Junto al Mesías, los patriarcas y los distinguidos del Antiguo Testamento. Allí, si Abraham tendría que elegir con quiénes sentarse en el reino de Dios, Abraham diría: vengan los fariseos. Así es como ellos se sentían, importantes.
Jesús dice otra cosa, versículo 28, vosotros echados fuera. Hay una tensión en esta cena. Si Jesús difícilmente podía comer, ahora ellos difícilmente podrían seguir comiendo. Hay una tensión aquí. Una tensión que Jesús genera intencionalmente para dejarnos una verdad sumamente trascendental. El Señor profundiza el contraste entre este banquete de los fariseos, que no es el reino de Dios, créanme, y el banquete del reino de Dios. En este banquete el Mesías es menospreciado. Ni siquiera está sentado en el mejor lugar, pero no será así en el banquete del reino de Dios. Y los ausentes en el banquete de los fariseos estarán en los lugares de mayor honor en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? El mundo está al revés. Un erudito dice sobre esta parábola de la cena: todos los detalles de la parábola están en consonancia con las costumbres de esas tierras y de esos tiempos. El texto griego respalda este trasfondo cultural. Esto es precioso. Quiero que rápidamente veamos algunos detalles y luego vamos a concluir. Algunos detalles de la parábola a la luz de la cultura del Nuevo Testamento. En primer lugar, ¿cómo funcionaban las cenas? Dice el versículo 16, cierto hombre dio una gran cena. Aquí es justamente la parábola que tiene que ver con todo lo que estaba pasando allí. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Bueno, según la cultura había una invitación inicial. ¿Bien? ¿Cómo era el protocolo de organizar una fiesta? Bueno, había una invitación inicial. La aceptación a esa invitación inicial los hacía invitados comprometidos. ¿Bien? Si había un momento para rechazar la invitación, era aquí, en el versículo 16. Un cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Ese era el momento de decir, no puedo, me excuso. Ese era el momento éticamente para rechazar tal invitación. En esta primera instancia y con argumentos lógicos justificables. En segundo lugar, se acostumbraba a los que confirmaron la invitación, se les avisaba a los confirmados la hora exacta que comenzaba la comida. Versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, entre paréntesis, confirmados, venid, porque ya todo está preparado. ¿Me siguen? Bien. En el relato de Mateo, que es paralelo a esta parábola, dice así, en el versículo 4, volvió a enviar a otros siervos, todo está dispuesto a venir. Eso está en consonancia con la cultura. Invitación confirmada y una segunda invitación a los invitados confirmados de que ya todo está listo. A esta hora los esperamos. Todo está organizado. Ya para ese momento se habían matado los animales. ¿Cuántos animales? Conforme al número de los confirmados. Esto hasta el día de hoy es aplicable. Otro erudito de la cultura oriental dice, esto se daba según la costumbre entre los nobles en Oriente, quienes entendían una invitación, extendían una invitación un tiempo antes del banquete y la repetían enviando un mensajero cuando el banquete ya estaba listo. ¿Se acuerdan el libro de Esther? La tragicómica historia del libro de Esther. Esther 6, 14, me imagino que la mayoría conocen la historia. La reina Esther tiene un plan para Amán, el enemigo del pueblo de Dios. Dice allí que lo envió a sus siervos para decirle, ven, ya todo está listo. Eso está en consonancia con lo que está pasando en nuestra parábola. Es la misma costumbre. Envió a sus siervos, lo traen escoltado a Amán. Ustedes saben para qué, ¿no? Pero esa es la misma
la misma forma, la misma temática de nuestra parábola. Vemos la misma costumbre. Así que llegamos hasta el versículo 17 y todo está normal, todo es predecible. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Todo en la parábola está normal, pero el punto neurálgico es a partir del versículo 18. Versículo 18 al 20 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Ay, como dirían en dominicano, ¡ay, mi madre! El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y también otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir, es decir, ni se excusa. Palabra clave, excusas. Excusas. Estas excusas son básicamente una enorme ofensa al anfitrión y así funciona el reino de Dios. Cualquier excusa para venir al rey es injustificable, es ofensivo a Dios. Todas las excusas que ponen los pecadores para venir a Dios por medio de Cristo, su Hijo, son inaceptables. Es un desprecio intencional. Nadie esperaría este proceder. Era algo culturalmente inaceptable. En los oyentes originales, este tramo de la parábola produciría en el lector, ¿no? El que está entendiendo mejor que nosotros, estamos intentando lograrlo, pero los que entienden la cultura, llegado este momento de la parábola produce enojo y confusión. ¿Pero por qué? Pobre anfitrión, ¿qué va a hacer con toda su fiesta ya organizada? Son muy notables las mentiras de los ofensores, porque nadie compra una hacienda sin verla. Nosotros solamente por Amazon compramos cosas sin verlas. En Argentina, Mercado Libre. Pero en esos días jamás alguien compraría una hacienda sin verla. Nadie compra bueyes antes de verlos trabajar. Nadie. Versículo 20. Ya esto es grotesco, ridículo, ni siquiera se disculpa, ¿no? Algunos conocerán a un escritor que invirtió gran parte de su vida para entender la cultura de la Biblia, Kenneth Bailey. Tiene algunos libros muy interesantes. Y él dice, si hubiera habido una boda en el pueblo, hablando de la tercera excusa, el anfitrión no hubiera organizado un banquete. Porque no estamos hablando de Houston, donde nadie se conoce. Aquí estamos hablando donde todos se conocen. Dice, normalmente cuando hay una boda, todo el mundo está invitado. La pregunta es, ¿cómo sigue la historia? Uno esperaría que la fiesta se suspenda y la comida se tire o se reparta o vaya a saber, no había freezer en esa época, no había heladeras. La actitud tan negativa de los convidados y confirmados iniciales en realidad es visto en la lectura normal como un boicot contra el anfitrión. En términos del reino de Dios podríamos concluir, si los líderes de Israel, si Dios envía al Mesías a su pueblo y los líderes de primera línea que debían recibirle y promoverlo al resto de la nación, lo menosprecian así, lo rechazan. Los primeros, los honorables, los sabios rechazan a su Mesías. ¿Será que no hay reino? ¿Será que no hay banquete? Lo más maravilloso es que sí habrá banquete. Y sorpresivamente ellos estarán fuera. Y a partir de este insulto y rechazo hay un despliegue de gracia que ellos nunca entenderían. Porque en ese banquete que sí se hará,
estarán los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Estarás tú, estaré yo. Y eso es precioso. Versículo 21, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, entonces enojado el dueño de la casa, ¿se dan cuenta? Porque esto es inaceptable. Dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Los inaceptables. ¿Quiénes son los inaceptables? Los que no son fariseos. Pero aún más, versículo 22 y 23. El siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos. Es decir, había muchísima comida preparada. Sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Se dan cuenta de la gracia de Dios, no? Aquí lo más posible, lo más probable es que sea una referencia a los gentiles. Según la mente de los fariseos serían los más inaceptables, los gentiles, los samaritanos, los inmundos. Y como dice Warren Wiersbe, encuéntrate a ti mismo en las parábolas. Y esto es lo precioso de las parábolas, son interactivas. Uno debe saber, ¿dónde estoy yo acá en esta foto? Quiero decirte que aquí estamos nosotros, los inaceptables. Aquí también debemos entender el término oblígalos o fuérzalos a la luz de la cultura. Simplemente y rápidamente dos ejemplos. Lucas 24, los discípulos de camino a Maús, dice, mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Se acuerdan? Jesús quería seguir camino y le obligan. Esa es la idea. ¿Y por qué le obligan? Bueno, otro ejemplo. Hechos 16:16. Lidia se acaba de convertir en cristiana y les dice a Pablo y a Silas, entrad en mi casa y posad. Y observen lo que dice Lucas. Y nos obligó a quedarnos. Entre paréntesis, yo tengo una familia que tengo que pensar muy bien cuando les visito, porque quedo atrapado. No me dejan ir. De verdad. Y nuestra despedida es como en cuotas de media hora. Nos despedimos aquí, avanzamos unos metros. Y salir de esa casa es como escaparse de una prisión, pero de amor, de verdad, de amor. De amor. Y un tema y otro tema. Y uno, cuando uno está apurado, es una situación interesante, ¿eh? ¿Pero por qué? Por amor. Oblígalos. Fuérzalos. Es convencer la voluntad de la persona. Algo muy iluminador que nos dice este erudito, Kenneth Bailey, sobre la cultura en el Oriente ante una invitación inesperada. Es muy interesante leer a este hombre. Él dice que la norma es rechazarla. Si viene una invitación como así, rara, dice, lo ético es rechazarla. Y él dice, por cuestión de honor, debe rechazar la invitación durante los primeros 15 minutos de la discusión. La invitación al banquete llega a un extranjero. Él no es un pariente del anfitrión, de hecho, ni siquiera es ciudadano de la ciudad anfitriona. Se trata de un ofrecimiento muy generoso, pero el extranjero piensa, ¿será verdad? Después de discutir durante un rato y amablemente arrastrarle hasta el banquete, dice. Versículo 23. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Hermanos, Dios invita a todos a venir a su banquete, a su reino. Esta es la orden que recibió el siervo. Y pensaba, ¿no es así la gran comisión? Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿será que nos encontraremos con criaturas bien dispuestas a venir y agradecidas de la invitación? ¿O será que en nuestra tarea como iglesia nos encontraremos con gente muy mal dispuesta
llena de excusas, de indiferencia y hasta de hostilidad? Seguramente. Y sospecho que fue el caso de muchos de nosotros cuando nos comenzaron a predicar. La invitación todavía se extiende, versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Esta es una determinación judicial divina. Es el juicio de Dios. Y Jesús asume interesantemente, dice, mi cena está en la casa como un invitado, pero de repente sus palabras autoritativas, dice, mi cena. Asume el rol de anfitrión. Y el anfitrión fariseo invita solo a sus amigos ricos, pero Jesús extiende su invitación a todos. A los pobres, mancos, cojos, extranjeros. A mí, un drogadicto perdido, malvado, que a los 18 años no podía creer que eso era verdad para mí, que había perdón en Cristo Jesús. Esta es la gracia de Dios. Pero la contracara, este es el juicio de Dios también, para los que tienen sus excusas. Los que humildemente creen y aceptan el ofrecimiento se sentarán en la mesa del Rey. Esto es verdad, hermanos. Esto no es un cuento. Ya escuchamos la clase de apologética. Esto es verdad. Los que rechazan con excusas ridículas quedarán fuera. Versículos 28 y 29. Allí será el llanto y crujir de dientes, y aquí ya no es parábola. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esta mesa está lista, el rey te llama, palabras claves, 10 veces en este libro, llamar, llamar. La cena es gratuita, hermanos. ¿Es gratuita? Sí, pero nos cuesta todo. Ir a esa cena significa negarte a vos mismo, a tus planes, a tus quehaceres, tu agenda. Venir a sentarte en la mesa del rey es la prioridad para los invitados. Es dejar atrás todo. Todo es mucho menos importante a la hora del llamado de Dios. Es gratis, pero nos cuesta todo. Pero esa cena tuvo un precio, ¿no? Esa cena tuvo un precio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados para ofrecernos esta salvación gratuita. Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de todo pecado, para salvarnos. Oblígalos a entrar para que mi casa se llene. Si bien la salvación es una obra soberana de Dios, y lo creemos, si alguien va a llegar al reino de Dios es porque Dios actuó. No hay otra explicación. No es por nuestra elocuencia, argumentación, apologética, persuasión, carisma. No viene por ahí. Si alguien llega a la regeneración es por obra de Dios. Eso lo sabemos, es muy claro. Pero nuestra parte en la evangelización es persuadir a los hombres. No podemos caer en el cinismo de decir, bueno, Dios hace la obra, porque esto nos convertiría en herejes, hipercalvinistas técnicamente, para decirlo de alguna forma, como yo no participo, todo lo hace Dios, pero no es la forma que Dios planeó hacer su obra en este mundo. Nosotros somos esos siervos que persuadimos por amor a la gente y les hablamos. Algunos son más persistentes que otros. Otros somos más tímidos. Yo tengo que reconocer que si bien tuve el gozo de evangelizar personas, no es mi fuerte,
lo hago por amor al Señor, tengo que romper mis limitaciones de todo tipo, internas, a algunos que son más activos y solícitos y diligentes en predicar el Evangelio, a otros son admirables, sacan el Evangelio así. A algunos les cuesta más, pero todos estamos bajo la gran comisión. En los días de William Carey existía una postura en las iglesias en Inglaterra que la gran comisión fue para la era apostólica exclusivamente a los apóstoles. Interesante, ¿no? En 1792 este joven, bautista, pobre, sin mucha influencia, escribió sus convicciones como una especie de tratado borrador o panfleto que contradecía el punto de vista general. Voy a leerles alguna parte. Dice: dado que nuestro bendito Señor nos ha exigido orar para que venga su reino y su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, nos corresponde no solo expresar nuestros deseos de ese acontecimiento en palabras, sino usar todo método legítimo para difundir el conocimiento de su nombre. Bueno, menos mal que no tenía mucha educación, porque el texto original tiene 87 páginas y fue la investigación más asombrosa sobre misionología de ese momento. Por su sencillez, el hombre hablaba al pueblo y profundidad. Pero Carey no era un soñador, un loquito, diríamos, teórico. No solo estaba convencido que la responsabilidad era de la iglesia, de todos los creyentes, de todas las épocas, sino que él se puso en las manos de Dios. Admirable. Y fue a la India. La realidad es que fue un revolucionario en su campo y en esos días, y Dios lo usó de tal forma que se ganó el título del padre de las misiones modernas. Una de las frases por las cuales él es conocido es: espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Y funciona, hermanos. Ese paso de fe de más allá de mis limitaciones, mi insignificancia, cuando me miro a mí mismo y digo, ¿qué yo puedo hacer para el reino? Es vencer esa línea, cruzarla y decir, yo no puedo, pero Dios puede. Y así fue la vida de Carey. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Déjenme terminar con dos textos. Mateo 28, 19 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es tan enorme que diríamos, ¿a dónde voy a ir? Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Ahí está, la mesa llena. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, la casa se va a llenar, la mesa va a estar completamente llena, todos los invitados finalmente estarán ahí sentados. El asunto es cuál es nuestro rol en eso. Simplemente abrir nuestra boca en el nombre del Señor y contar la gran historia del Evangelio. El resto lo hará Dios, pero esa es nuestra parte. Aquí es donde debemos estar tan prácticos como teológicos.
espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Dios llevará su obra a cabo igualmente. Su casa se llenará con tanta gente como Él lo planeó, ¿es así o no? El asunto es si yo voy a ponerme en sus manos para que Él me use. Pero nos dijo a nosotros, vayan. Y creo que debemos orar, ¿sí? Debemos orar por obreros, debemos orar por nuestra iglesia para que cumpla su función en este mundo. Debemos ir también, cada uno de nosotros. Debemos participar, porque así es como se llenará finalmente la mesa en el reino de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que la salvación es un milagro, Señor, pero la evangelización es un asunto de obediencia donde participamos activamente. Señor, te rogamos, por favor, que nos uses a pesar de nosotros, de nuestras luchas internas, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestras emociones, prejuicios, lo que sea, Señor, que finalmente seamos hombres de fe, que abramos nuestros labios, nuestra boca en el nombre del Señor y compartamos de Cristo y que tú nos sorprendas, Señor, salvando almas para tu reino. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor bendiga su palabra.